Aquí lo ven. No sé si se han fijado en el detalle, pero esta es la línea del Islam. Es decir, en muchos de estos países, como la actual Serbia, Kosovo es una ciudad ahora árabe, yo no voy a entrar a valorar lo que ha ocurrido ahí, porque de muertos y sangre. Bueno, en realidad la historia de Europa, no solo en el siglo XX, en el siglo XX más, pero en los siglos anteriores igual, es un baño de sangre, pero esto hay que entenderlo. Es decir, en muchas de estas regiones, como Georgia, o incluso Grecia, o Chipre, o la misma Albania, se mezcla con la población, bueno, viven juntos, o población islámica y población europea. Casi invariablemente, excepto en algunos casos en Rumanía y un par de casos en Georgia, la población que canta así, polifónicamente, es la occidental. Es decir, ¿qué significa que es la línea del Islam? Hombre, pues eso, que el Islam a veces también avanza, militarmente hablando. Las cruzadas son eso, las 13, creo que son 13 cruzadas que hubo, aparte de intereses económicos y políticos, que eso siempre los hay. Detrás de una guerra siempre hay mucho dinero a ganar, si no antes, durante, siempre hay gente que lo gana, y si no, después. Pero quiero decir, esto no lo hacen solo los cristianos, los árabes, digo yo, no están chupándose el dedo. Estos grandes imperios de la antigüedad, es decir, cuando el Islam, en tiempos históricos, ha estado pletórico y fuerte, bueno, España llegaron a ocuparla hasta el Cantábrico. ¿Y ahí por qué no lo ocuparon? Pues por la misma razón de los Balcanes o Georgia, porque es terreno montañoso y es muy difícil. Acceso al mar por aquí no tenían. En el caso de Georgia, por ejemplo, no es que son la población más antigua de toda Europa, también tienen algunas de las montañas más altas de toda Europa. Los esvans, que los vamos a ver ahora, viven en montañas de casi 5.000 metros. La mitad del año allí solo se puede llegar con helicóptero. Bueno, la línea del Islam en ocasiones avanza, en ocasiones retrocede. Ha llegado a las puertas de Venecia y de Génova en tiempos históricos del Renacimiento y antes, de modo que la cristiandad o el capitalismo incipiente, o como lo quieran llamar, los occidentales de aquí se organizaban alrededor del Papa en campañas militares y enviaban ejércitos al actual Israel y Palestina, pues eso, a Jerusalén, para frenar el Islam. Esto lo tienen que entender. Aquí no se habla ni a favor ni en contra. Lo que no quiero que piensen es que esto es que nosotros somos una especie de pueblo intolerante y agresivo, y otras culturas como el Islam son insolidarios, como los llaman ahora en los libros de texto de la LOCSE. Tengan cuidado con estas cosas. Es decir, aquí estamos hablando de tradiciones que normalmente son de pueblos europeos y preindoeuropeos, es lo que estamos intentando decir. En el Islam, hasta donde yo sé, hay poca polifonía, hay poca en el sentido que estamos hablando aquí. En Turquía hay instrumental, sí que hay conjuntos de instrumentos donde unos tocan un acompañamiento, otros tocan una melodía, esas cosas sí, pero polifonía vocal como la que estamos viendo aquí no. De modo que en Georgia también hay que entenderlo. Bueno, por eso Chipre tiene mitad islámica, otro turco, la reclama Turquía también, mitad no, etc. La línea del Islam, pues eso, llegó hasta aquí, más o menos. España no, o las naciones españolas, o como lo quieran llamar, pues hasta que Jaume I y otros empezaron a bajar desde aquí, y otros franceses y catalanes y cántabros, pues esto era también el Islam. En historia lo veremos, en estética. Es decir, la historia de Occidente transcurre hasta aquí, hasta 1200. Occidente es esto es Islam. Bien, pues vamos a ilustrar algunas cosas. Esta es Georgia, está muy aislada, ya lo sé, tangente aquí, es la región más aislada de las tradiciones europeas. Tiene aquí el Mar Muerto, que es un mar porque se comunica, y esto es el Mar Caspio, pero es un lago, es enorme, a ambos lados, y aquí unas cadenas montañosas, como dicen los navarros, del copón, o sea, de lo más inaccesible que hay. Este es el país entero. Tiene dos grandes regiones o dos grandes subdivisiones. La zona del este son llanuras mayormente, aunque también hay algunas montañas aquí, y esta es la zona del oeste, que es terriblemente montañosa. Guria es la más famosa en complejidad polifónica tradicional, pero también los esvans, que son los más antiguos. Ahora
diremos un par de cosas de ellos. En primer lugar, aquí, estas dos grandes provincias llanas, por decirlo así, no es que no haya montañas, pero en fin, que no es lo mismo. La tradición más famosa o más extendida es a tres voces, se llaman canciones de mesa y son larguísimas. Acaban de ver una canción de mesa de Pirote. ¿Qué significa una canción de mesa? Pues que se canta pues después de un banquete o después de comer. Tampoco se está diciendo aquí que en todas las casas, según acabas el postre, da la entrada a la madre y todo el mundo a cantar. No estoy diciendo eso. Sobre las tradiciones, perdón, sobre las canciones de mesas, pues de mesa, ¿qué les voy a decir? Ocurre lo mismo. Hay un bajo muy melódico, lo llamamos bajo porque está en la parte baja, pero realmente funciona como una especie de melodía, solo que al ser la voz más grave transforma la armonía. Por ejemplo, les voy a mencionar, como son músicos no hará falta que lo cantemos, la estructura armónica, es decir, los grados de una de las canciones más conocidas, Chacrulo se llama, pero no la tengo en particular, no la puedo enseñar. La pieza que conoce todo el mundo es sol, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, sol sostenido, fa natural, sol natural, la natural, si natural. Estos son los acordes o el bloque armónico que se va transformando cada compás y pico, a cargo del coro, mientras dos voces superiores pues hacen lo que tienen que hacer. Pero insisto, en ninguna de estas tradiciones hay una melodía, no son canciones así. Ahora cuando escuchemos el canto georgiano lo entenderán un poco mejor. Lo que hemos oído ahora todavía se veía a dos abuelitas, o alguna no tan mayor, ¿verdad? Pues haciendo algo parecido a una melodía. Sí, ahí parece más disimulado. Es decir, por ejemplo, en las tradiciones de las canciones de mesa a tres voces de estas regiones, el bajo modula y se mueve y es melódico, pero las dos voces superiores tienen una cierta libertad. Es decir, tienen que cantar una cierta libertad de improvisación. ¿Qué libertad tienen? Se lo voy a decir. Si los cambios que opera cualquiera de las dos voces superiores son hacia arriba, que ustedes están cantando, saben la melodía de la tradición que es y la están cantando, pero la adornan, la pueden variar. ¿Pero qué se les permite hacer? Si lo quieren variar hacia arriba, es decir, si en determinado momento deciden hacer una subida hacia arriba, pueden hacer segundas mayores y terceras mayores y terceras menores. Pero si es descendente, solo pueden hacer segundas mayores. Las consecuencias de lo que ocurra ahí, porque claro, si estamos en un rango melódico, en un ámbito de quinta, es decir, que las voces no oscilan más que eso, que suele ocurrir, o estamos utilizando una escala pentatónica, pues claro, lo que ocurre ahí depende de lo que ya se sabe y se reproduce y de la habilidad de los que están cantando para no irse. No sé si entiende lo que estoy intentando decir. Todo no se puede hacer, porque los demás que están cantando allí te dirán, no, es que eso no es del estilo. Estos ejemplos ya los hemos intentado ilustrar al principio del curso. Pueden ir a China, quitar los dos semitonos de un xilófono, percutir y enseñar el título de que son músicos aquí y esperar, no que los músicos chinos, sino que la gente que no es música en China les aplauda. Esto no va a ocurrir. No sé si entienden lo que estoy intentando decir. Que los svans, por ejemplo, no escriban sus cantos o canten en sílabas sin sentido o con dialectos arcaicos que no se escriben, no significa que no hay reglas, ya lo dijimos. Reglas hay y los hablantes las conocen, aunque no sean músicos. Y todo no se puede hacer. La escala de esta gente en general es diatónica. Y en estas regiones, por supuesto, también hay otro tipo de polifonía más influenciada por Europa, más moderna, con terceras y sextas paralelas y todo ese asunto. Pero la tradición propia de ellos, de estos pueblos, es la que yo estoy mostrando aquí. Es decir, aquí también hay danzas circulares, mientras que en esta zona no. Esta zona es más densa y abundan mucho más los cantos a cuatro voces. Les voy a indicar algunas características. De toda Georgia, el canto polifónico más frecuente es el canto a tres voces. Estamos ahora solo con polifonía tradicional, las otras tradiciones al margen. No existe tradición de coros que canten a unísono, no hay. La respuesta es la misma que los falserotti. ¿Por qué vamos a cantar a unísono si somos dos? Es decir, solo se canta a unísono, un georgiano solo canta a unísono cuando está solo.
por ejemplo, si está trabajando en el campo o en cualquier sitio, o está haciendo otros tipos de trabajos como cambiar un bebé, por ejemplo, o atender, ahí normalmente uno está solo o sola, quiero decir, ¿no? Pero bien, ahora bien, incluso en estas situaciones que habitualmente uno está solo, si no lo está, es decir, si estás cambiando al niño o dándole de comer o sea, cantándole una nana, durmiéndolo, por ejemplo, ¿no? Hablando de nanas ahora, he dicho cambiar. Estás durmiéndolo y no estás solo porque está tu hermana o está tu cuñado o está un amigo contigo, entonces esa nana se canta polifónicamente. Quiero decir, hay versiones polifónicas de todas aquellas canciones que habitualmente son monofónicas porque ustedes están solos. Pero si no, esto no ocurre. En Georgia no hay tradición de canto coral a unísono, no existe. Además, hay más de 60 términos autóctonos, digo, vocablos, definiciones en la tradición, en el folclore en Georgia, para referirse a elementos polifónicos, partes de la canción, estructura, función de los grados, etc. Más de 60, que es con diferencia mucho más de lo que la polifonía académica convencional utiliza. Bueno, no sé si hay 60, a lo mejor, no creo que llegue. Algunas de las cosas más curiosas que se pueden encontrar aquí tienen relación también con los svans. En un momento vamos a caer ahí. Es decir, la tradición más frecuente aquí son cantos a 3 voces, canciones de mesa, parecidas a las que han oído ahí, que son larguísimas. Mientras que en el oeste, en la zona oeste, que es mucho más montañosa, sí que hay muchas más canciones a 4 partes. Aquí, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo, vamos a ver, tengo aquí uno. La canción Naduri, por ejemplo, es una de las tradicionales más famosas de toda la vida. Aquí se ve, como he citado antes, un ostinato, pero en la voz superior, una especie de drona rítmica o bordón rítmico, que es esta voz intermedia, que también se mueve en ocasiones. En este caso el pedal está en la tercera voz, tocando por arriba, y una melodía que propiamente está en el bajo, pero cuando se escucha toda la pieza, esto no es exactamente así. Es decir, estos son los 4 elementos principales de la polifonía de Georgia, mientras que hay otra tradición aquí en el oeste que se llama la tradición a trío. En la tradición a trío de Georgia del oeste no canta el coro, es polifonía a 3 voces, pero son 3 solistas, y siempre son 3 solistas muy expertos, bajos normalmente. La mayor parte de cantantes famosos de Georgia, ya de fama, que graban, dan conciertos, etcétera, suelen ser bajos, porque el bajo es la parte melódicamente y armónicamente, porque es la que transforma todo, más activa. En esta tradición a trío, es decir, un bajo de estos es como un maestro, pero no un maestro con título ni nada, sino alguien del pueblo que canta, que se ha vuelto experto y que tiene un alto estatus social. Normalmente pertenecen a un trío. Si ustedes fueran uno de estos bajos famosos, pertenecerían a un trío de nombre, y aunque no tienen un cargo, ni un sueldo, ni nada, ustedes se personan en los actos públicos del pueblo, o del pueblo vecino, o del pueblo del otro componente del trío, invariablemente, porque es parte de la tradición. ¿Me están siguiendo? Más o menos lo que digo. Este tipo de maestros los llaman así, bueno, es un nombre extraño, pero los llaman cantantes y cantantes de iglesia. Es decir, saben cantar tanto la tradición polifónica de allí como los cantos de iglesia. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: en el siglo X y XI, después de Cristo, tiempos de Guido d'Arezzo, y cuando el mundo se iba a acabar, en el año 1000, esto se iba a acabar como el Valdeparra, que dice, ¿no? Ahora es el 2012, ya veremos qué pasa. En el año 1000, en torno al año 1000, en el siglo X-XI, la liturgia griega ortodoxa, que es cristianismo, se implanta en Georgia. Y esto consta en las crónicas. Y en estos momentos llaman a estas personas, las autoridades de Georgia y las autoridades cristianas en cuestión, para acercar el canto polifónico griego. Bueno, en ese momento la polifonía en Occidente no es... En el siglo IX empieza tímidamente, en 2 voces, se llama diafonía o ketus, organum, recibe muchos nombres. En el siglo XII llaman a esta gente para intentar acercar esta polifonía griega a la polifonía tradicional, y eso consta en los registros.
Vamos a escuchar a los Svans. En primer lugar, un trocito de un lamento, una canción funeral. Esta es la tradición de allí para los cantos funerales, claro, no van a cantar ascendente o en do mayor. Los Svans hay algunas características curiosas y hay que dejarlas escritas. Es decir, esta gente que cuando es funeral canta así y cuando no canta de otro modo. Estoy en Georgia. Los Svans no solo tienen uno de los dialectos más arcaicos que hay en Europa, cantan en dialectos que no se escriben en ocasiones y algunas canciones son enteramente así, son todo sílabas sin sentido o palabras sin sentido. Pero bastantes de los nombres que tienen para accidentes geográficos o sitios, valles, montañas, etc. Y también en sus tradiciones mitológicas, que no tienen equivalencia en ninguna lengua europea, traducción. ¿Me están siguiendo ahora? ¿Entienden lo que digo? Ya se citan en algunas fuentes sumerias 1000 y 2000 años antes de Cristo. Es decir, esta gente estaba ahí, estuvo ahí durante el imperio, también durante la Edad Media estaba ahí y sigue ahí. Y el que quiera entender, que entienda.